¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Pues hoy estamos aquí para hablar esta vez del peso, pero no justamente de cómo perder peso, sino del peso de competición, que es la pregunta de Antonio Ordóñez. Mi consulta es la siguiente: ahora que hablas del tema del peso, ¿cuál crees que es el peso ideal para correr? Yo mido 1,83 y peso 78. Pues mira, el tema del peso es una de las cosas más complicadas que se pueden hacer en el tema del corredor, y que a mucha gente le trae problemas y quebraderos de cabeza, y al final pues demasiados agobios. ¿Por qué? Porque el tema del peso al final va determinado mucho por la genética y no se puede muchas veces cambiar. Es decir, es cierto que tú, si tienes un porcentaje de alta graso, lo puedes bajar al 7, 8, 9, 10%, pero muchas veces te das cuenta de que estando ya al 7% tienes un peso muy superior al de otros corredores. Si te pongo mi ejemplo, yo cuando estoy al 7, 8%, pues estoy en los 68, 67, 69 kilos. Cuando hay corredores de la misma estatura que yo, que con ese porcentaje de grasa pues están por debajo de los 60, 55, 56, 57 kilos. Está claro que al final 10 kilos más o 10 kilos menos pues se notan y mucho, pero tampoco tiene que ser un limitante. Es decir, al final uno de los principales problemas de pesar más pues es que tú gastas más, sobre todo al desplazarte. Está claro que en las subidas vas a tener un limitante bastante grande para el tema de subir más rápido, pero luego en otras veces pues lo vas a poder medio compensar, y si entrenas bien y sobre todo en distancias largas, ese limitante no es tan grande. Es más, que tu aumento calórico es mucho más que menor. Es decir, si yo ahora por ejemplo me intento comparar con gente en distancias cortas, pues 10.000, 21 maratón, pues debido a que mi fisiología, soy un corredor pesado y todo, pues lo tengo muy complicado. En cambio, conforme avanza la distancia, que el tema del peso es a lo mejor menos importante, pues se me hace mucho más fácil correr o disputar una carrera de 100, 150, 170 como es el UTMB, que correr una OCC, que es la que voy a hacer ahora en poco. Es decir, para mí es mucho más difícil correr una OCC de 55 kilómetros que un UTMB. ¿Por qué? Porque la distancia es más corta y el tema del peso pues tiene un valor más importante a la hora de correr más rápido. En cambio, en una distancia más larga, el tema del peso tiene menos importancia y hay muchos más factores que entran en juego. Una vez que tú, por ejemplo, con un 83 y 78 kilos, más o menos tendrás que estar ya pues bastante cerca de tu peso ideal de competición. Lo único que podrías hacer es ir jugando con el tema del porcentaje de grasa, pero si ya tienes un 8, 7, 9%, ya es difícil seguir bajando mucho más peso. Sería perder pues sobre todo masa muscular. Al final tú ves a los keniatas, y es cierto, los deportistas de élite que más corren, tienen menos masa muscular, corren mucho, sobre todo en distancias largas, y les va muy bien. Pero para llegar a esos extremos, no es solo simplemente ya dejar de comer, sino que hay muchos factores que entran en juego. La genética ayuda mucho, pero por ejemplo a mí perder masa muscular es algo prácticamente muy difícil. Puede ser que haya perdido algo de masa muscular en los últimos años, pero al final perder músculo es muy difícil. Te quedas muy delgado, te quedas muy seco, pero nunca llegas a perder la masa muscular para quedarte como un keniata. Si yo ahora quisiera quedarme por debajo de los 60 kilos, te puedo decir que sería prácticamente imposible. Tendría que pasar muchísima hambre, comer poca proteína, y al final son cosas porque luego también el cuerpo se pone en modo defensa y conserva mucho el músculo, y no es tan fácil perder masa muscular como se cree. Gente, por ejemplo, que tiene muy poca masa muscular, los ciclistas, pero todos sabemos que los ciclistas entrenan muchísimo, 5, 6, 7 horas al día, llevan una dieta muy estricta, entonces al final con el paso de los años y prácticamente toda una vida llevada al ciclista o al ciclismo como los keniatas al correr, pues se consigue esa fisionomía. Pero cambiarla de golpe y de repente, pues cuando ya tenemos 30, 40 años, es muy difícil. Y ya os digo que perder masa muscular no es tan fácil como la gente se piensa. El tema de los culturistas es algo completamente diferente, porque ellos ya tienen una masa muscular por encima de lo normal,
y lo que hace el cuerpo es volver a la normalidad. Entonces sí que es cierto que los culturistas pierden masa muscular, pero muchas veces también pierden retención de líquidos, las fibras se deshinchan y no es tanto perder masa muscular como el volumen que pierden. De todas maneras, Antonio, simplemente es eso, no te compliques mucho con el tema de la grasa. Puedes rendir muy bien y a buen nivel, aun estando pues con un peso más elevado a lo mejor que otros corredores, pero al final es como todo, se trata de entrenar mucho, cuidarte la alimentación y simplemente es eso. Pero que no sé exactamente tu porcentaje de grasa, pero ya te digo que es muy difícil, llegado a ciertos puntos, bajar el tema del peso, sobre todo cuando el porcentaje de grasa es bajo. Y nada, Antonio, espero haberte resuelto la pregunta. Como siempre estamos aquí para lo que necesitéis. Y nada, un saludo y hasta el próximo vídeo.